Hola, mi nombre es Alec y bienvenidos a Vox Urgente. Si están aquí, si llegaron hasta aquí, pues muchas gracias por continuar viendo el canal. Si son nuevos, chequen la parte 1 para que sepan exactamente de qué estoy hablando aquí el día de hoy. En el episodio anterior olvidé invitarlos a la discusión, es decir, si tenían dudas, comentarios, ponerlos en los comentarios abajo, o contactarme en redes, o mandarme un mensaje, un correo, lo que sea. Estoy completamente esperando, pues, platicar, ¿no?, sobre estas temáticas con quienes ven estos videos, con mis tres televidentes o 3 YouTubevidentes y bueno, pues este canal está abierto al diálogo y espero que pronto podamos entablar una conversación sobre esos temas, que al final de cuentas es la idea de este canal de Vox Urgente. El video anterior nos quedamos con esas fatídicas consecuencias de que Pepe Le Pew no aparezca en Space Jam, ¿sí? La autora del post que estamos analizando dice: estamos fomentando una generación sobreprotegida a modo, delicados de madres. Y pues estas líneas, como les comenté, vienen de un post de Facebook que yo bauticé como el manifiesto de la generación de oro y que anduvo dando vueltas por la nube, y ahora lo estamos viendo párrafo a párrafo. En el episodio anterior, como comenté, hablamos de Pepe Le Pew y su supuesta cancelación y las consecuencias que esto tiene, ¿no?, para la idea de la generación de cristal o para la idea de cómo entendemos esta cuestión generacional. Hoy vamos a hablar de otros temas tan variados como TikTok, el racismo, la obesidad, el sistema económico, la tapioca y la terapia. Hay de todo aquí. Como les comenté, Pepe Le Pew fue solo el comienzo, pero en unos momentos nos vamos a lanzar contra estos males, ¿no?, que aquejan a la sociedad postcapitalista. Voy a leer estas líneas que vamos a revisar hoy, y en realidad en ellas están los primeros puntos que me hicieron detenerme en seco y pensar: tengo que hablar de esto porque es más denso que simplemente un grito de no quiero que quiten a este personaje o no quiero que quiten a esta caricatura, sino que habla de un descontento y una preocupación con una gama de temas mucho más amplia. Estamos fomentando una generación sobreprotegida a modo, delicados de a madres, sin criterio, sin formación, incapaces de distinguir lo real de lo que no es, borregos que salen a imitar lo que ven sin juicio alguno y a aplaudir las pendejadas de influencers huecos o del TikTok, y a la vez se ofenden de todo. Hoy no les puedes llamar negrito al negrito bimbo porque se pueden traumar a los morenitos. También están censurados Tony el tigre, Melvin, el conejo Nesquik, Chester Chetos, el gansito y el osito bimbo, signo de exclamación, que es que porque incitan a los niños a comer comida de gordo. En mis tiempos, eso era nuestro lunch escolar. Yo compraba pingüinos, Twinkies, chocorroles, me atascaba de tapones de chocolate. Las tortas de la tiendita eran de mega gordo. No nos mandaban quinoa, tapioca ni alfalfa en la lonchera. Y saben, no había gorditos. No existía la obesidad. Solo uno por ahí, el típico gordito del salón, pero era uno y tenía alguna condición de salud, al que le hacían bromas y tampoco andaba en terapia, porque hoy la agresión y el bullying subieron de nivel. Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Mucho que desempacar en estas líneas. De nuevo, unas cuantas líneas nos dan mucho de qué comentar en este post. Pero como pudieron haberse dado cuenta, nos movimos por muchos lados. Y pues vamos a hablar de uno punto a punto, ¿no? Sobre lo primero que quiero comentar, o sea, es esta idea de la sobreprotección. Sí, los papás que criaron, y esto lo he visto como comentario en podcasts que escucho, en las redes, ¿no?, platicando con familiares, amigos, em, durante los 90 nuestros padres, no sé por qué cuestión, sí tendían a ser un tanto más sobreprotectores, ¿no? Como esta idea del helicopter parent que anda por ahí flotando siempre arriba de ti, como queriendo checar dónde estás y todo esto. Muy diferente, creo yo, a quienes fueron educados, por ejemplo, en los 80. Si escuchamos otros creadores de contenido que hablan de su niñez en los 80, pues platican, ¿no?, que era una forma de crianza distinta. Entonces, sí, hay una sobreprotección. Sin embargo, yo fui educado por esta generación de oro, creo que menciona este post, ¿no? Y por la generación anterior, porque también tuve, por una u otra razón, crecí, buena parte de mi niñez fue junto a mis abuelos, quienes me criaron a lo mejor de una forma más cercana a lo que ellos entendían, ¿no? Por la etapa que les tocó vivir o por la generación a la que pertenecen. Entonces, sí recuerdo que mis papás eran un tanto sobreprotectores, mucho más que algunos de mis compañeros de escuela, pero pues son estas personas que ponen este post, entonces no sé de qué se están quejando. O sea, ellos lo crearon. De hecho, yo he notado que los padres, sí, de los niños,
¿sí? Mis alumnos, cuando tenía alumnos más pequeños y algunas otras personas pequeñas que conozco, pues los papás creo que son un poquito más... Ha cambiado la forma de crianza, ¿no? Pero pues no soy experto en el tema, no voy a hablar de eso. Lo que sí voy a comentar es que, pues esto de delicados, ¿no? Y sobreprotegidos, como en el sentido de que no podemos valernos por nosotros mismos. Pues yo tengo varios años ya viviendo solo, donde he tenido que darle porque pues, si no, no como. Entonces, ¿a qué se refiere con esto de delicados, no? Creo que esta idea de lo delicado, pues siempre ha existido. O sea, ¿qué es ser delicados? Yo recuerdo que nos platica mi abuela que algunos parientes muy cercanos tenían que plancharle, por ejemplo, los calzoncillos o las camisetas blancas, ¿no? Las que iban debajo de la camisa, que no se veían, que porque le gustaba que estuvieran planchados, incluso, por ejemplo, los pañuelos que se usaban sobre todo antes, que estuvieran planchaditos sin ninguna arruga, almidonados. Y digo, pues eso, y por cierto, eso lo hacían las mujeres, ¿sí? Porque pues eran las mujeres y este señor no podía hacerlo él porque pues él era hombre, ¿no? Pero todo tenía que estar perfectamente como él quería. También esta idea, ¿no? De las tortillas se calientan nomás por un lado, no por el otro, porque las tortillas tienen un lado. O sea, cosas así que me han platicado y digo, eso suena bastante delicado. Y esta es gente pues de los 60, de los 50 y pues también, o sea, sé que hay gente, que ha existido gente que es delicada, ¿no? Durante pues todos tenemos parientes de muchas edades que son muy especiales, muy particulares. Entonces no sé a qué se refiere con ser delicados. Si se refiere a ser delicados sobre el contenido que consumimos, no sé, dense una vuelta por la página principal de YouTube y verán que hay de todo y no creo que realmente haya cambiado tanto tampoco el contenido en el sentido general, ¿no? Pero eso podemos hablarlo en otro video. Y si vamos ya al punto de ser delicados en cuanto a que hay cosas que no nos parecen o esta idea de la cancelación, porque estoy seguro que por ahí va el comentario de que es que ahora todo nos ofende, pues yo me acuerdo que, o sea, cuando yo era chico, en mi casa y en casa de algunos compañeros, estos monos chinos, ¿no? O sea, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball Z, no, como que no terminaban de parecer, ¿no? O sea, decían es que ya son del diablo. Y de hecho yo recuerdo que en la iglesia, o sea, en misa y en muchas otras plataformas religiosas decían es que Pokémon y los tazos y son del diablo y o sea, ahí había una censura por parte de las autoridades religiosas sobre eso. De los Simpsons, por ejemplo, también es que hablan de temas que no deberíamos ver, cosas que no deberíamos escuchar. Otro rollo, por ejemplo, ¿no? Que de pronto decían, es que no lo puedes ver porque esto... Es como se pueden dar cuenta, sí tuve una educación un tanto sobreprotegida, porque sé que muchos de ustedes sí consumían todo este contenido, pero el punto es que eso ya existía. No es reproche, no es reproche. Simplemente digo, pues ya había esta idea de que eso no está bien. Y vamos a temas más profundos y lo vamos a hablar más adelante. Por ejemplo, cosas como la teoría de la evolución, cosas como la educación sexual, también eran temas muy delicados, siguen siendo muy delicados, que padres de esta generación de oro, o sea, las personas de esta generación de oro y sus papás también censuraban y también no hablaban en casa, ¿sí? Cosas como el acoso o cosas de terapia o cuestiones psicológicas, que vamos a ver adelante, como está mencionado en el post, no se hablaban, se censuraban, había como que tenías que agarrarlo con pincitas si es que se mencionaba, y eso a mí se me hace bastante delicado. Ahora, hablar sin criterio y sin información, eso del criterio es complejo, ¿no? Porque eso del sentido común, híjole, o sea, ahorita estamos en una pandemia y estamos a punto de entrar en Semana Santa, la gente no tiene criterio. Estoy de acuerdo que la mayoría de nosotros hacemos cosas muy estúpidas que no deberíamos hacer porque nos falta criterio o porque nos falta esta madurez, pero de nuevo, eso es algo que uno puede observar a lo largo de las generaciones, a lo largo de las personas de diferentes edades, sin importar su generación. La formación sin formación, no sé si se refiere una vez más a, a una formación de valores, a una formación educativa, a una formación de qué, ¿sí? Si vas a decir que falta leer, pues me gusta mucho leer, ¿no? Si vas a decir que falta la educación, pues la gente con la que yo convivo y la gente con la que vivo, o sea, mi novia y yo, pues ambos tenemos maestría, o yo estoy a punto de terminar mi maestría, Entonces no sé a qué formación se refiere. De hecho, en México sí hay un problema de formación. Es inevitable hablar de esto, creo yo. La educación en México es un problema enorme. Y creo que es algo que más adelante hablaremos con más detenimiento. Pero
por dar un panorama sobre esto de la falta de formación, la OECD menciona en el 2019 que México es el país de la OECD con el menor índice de educación superior. Sin embargo, del 2005 al 2012 vemos que la población de 25 a 34 años alcanzan un mayor grado de educación media superior, y del 2000 al 2020 hay un avance de grado promedio de escolaridad. El grado promedio de escolaridad es cuántos grados de primaria en adelante cursaste, ¿no? En el 2000 eran 7.5, o sea que México era un país en promedio que ni siquiera había terminado la secundaria, que ya terminaba apenas la primaria. En el 2020 ese índice aumentó a 9.7, o sea que ya terminamos la secundaria y empezamos la preparatoria, pero nos habla de que, pues, que México es un país que realmente no tiene una educación superior, ¿sí? El 21.6% de la población de nuestro país cuenta con educación superior. Si habla de esa falta de formación, ok, México no tiene formación educativa, pero eso ha ido en aumento y lo agradezco. Yo se lo agradezco a mis padres y creo que esto también es algo muy generacional donde cada vez más personas tenemos acceso a una educación superior. E innegablemente eso es gracias al trabajo de las generaciones anteriores y creo que es parte de un trabajo que a nosotros nos corresponde continuar y es un trabajo que estamos tomando. Pero no entiendo entonces cómo este aumento en la tasa de educación se traduce a una generación peor, por ponerlo de esta manera, más frágil. Sí. Sobre TikTok, de hecho, TikTok es interesante. TikTok es interesante porque, bueno, no utilizo yo la aplicación, nunca la he utilizado, y creo que mi acercamiento a TikTok han sido los videos que se suben en casi todas las demás plataformas y uno puede ver ahí. Pero lo interesante es que, al menos en Estados Unidos, sí, según Statista, el 60% de los usuarios de TikTok tienen de 10 a 29 años. O sea que el 40%, ¿sí? Casi la mitad, 40% de los usuarios tienen más de 30 años. El 40% de los usuarios de TikTok formarían parte de una generación más adelante que la mía, ¿no? Y mucho más adelante de estos niños de quienes están acusando de ser parte de la generación de cristal. Entonces, muy buena parte de los usuarios de TikTok son personas que corresponden a esta generación de oro, ¿no? O que podrían corresponder a esta generación de oro. Y de hecho, el número de niños, ¿no? Como pequeños que utilizan esta aplicación, o sea, de 10 a 20 años, ¿sí? Menores de edad y adolescentes, es como el 30%. Entonces, la mayoría de los usuarios de TikTok no son niños. La mayoría de los usuarios de TikTok ni siquiera son adolescentes, son adultos de mi generación y de su generación, si son parte de esa generación de oro. Entonces, la idea de ir a replicar las cosas que uno ve en la televisión, híjole, pues yo me acuerdo que cuando uno era niño jugabas a hacer lo que veías en la tele, Jackass, ¿no? Con tus amigos, ibas y te aventabas de un precipicio porque lo habías visto en la televisión. Creo que siempre hemos sido estúpidos en ese sentido y hemos tratado de imitar las cosas que vemos otras personas hacer. Es parte de la forma en la que aprendemos y formamos, ¿no? Los seres humanos, imitando a otros. Ya decir que es contenido hueco o que es contenido, pues no sé, La Rosa de Guadalupe, no sé qué tan denso en contenido sea, o Mujer, Casos de la Vida Real, o Laura en América, o sea, programas que ya tienen una tradición mucho más larga que el 2016-2018 cuando comienza a repuntar estas aplicaciones o esta idea de los influencers, ¿no? Hay influencers allá afuera que están haciendo un trabajo impresionante, que están buscando educar gente, generar conciencia sobre problemáticas muy, muy densas. ¿Cómo podemos decidir qué contenido es hueco, qué contenidos son pendejadas, como dice esta persona, y cuáles no son? Y al final del día, y ojo, aquí está una cuestión muy importante, al final del día, estas aplicaciones, el acceso a Facebook, Instagram, etcétera, tiene una edad mínima y además debería estar regulado por los padres de familia, ¿no? Que no se trata de simplemente el niño va a tomar lo que le dé la gana, o bueno, creo que no es la forma en la que uno entiende la crianza de los hijos. El padre está ahí para regular lo que uno está viendo en internet o lo que se veía en la televisión. Entonces, si no les parece este contenido, pues no dejen que sus hijos lo vean. Porque si les preocupa que sus hijos vayan e imiten estas tonterías que hacen, pues, o sea, ¿no? Y esto de que a la vez nos ofendemos de todo, híjole, vuelvo a lo mismo. Tomé el ejemplo de la educación sexual porque me pareció fantástico, porque es como un muy buen corte cronológico de lo que ofende al mexicano. Lo primero que encontré fue que en el 2006, sí, en el tiempo de Fox, hay una censura hacia la educación sexual y eso me invitó como a estar revisando qué ha pasado con la censura de la educación sexual en México. Porque cualquiera que haya escuchado noticias o haya leído artículos se dará cuenta que hay ciertos grupos de nuestro país que les encanta censurar
la educación sexual y la educación de la biología en México, ¿no? Hay un artículo de Salvador Camacho y Yolanda Padilla que se llama Educación sexual, libros de texto y oposición conservadora en México. Es un estudio transversal, 1974, 2006 y 2016, donde retrata como estos momentos de censura por parte de los padres de familia y por parte de ciertas asociaciones, entre ellos la Unión Nacional de Padres de Familia. Entonces, un caso de esto es en el 76, donde acusa a la SEP de pretender implantar un sistema ateo, totalitario y antimexicano. Esgrimió que los libros no consideraba a los padres de familia, que la educación sexual debía darse en el seno de la familia, que los maestros no estaban capacitados y que estaban en desacuerdo que la SEP considerara a la masturbación como algo natural. Esto es del 76, ¿no? O sea, esto es en 1976, estos son los temas que ofendían y que preocupaban a los padres de familia. Después, algo que vamos a ver más adelante o que vamos a ver en otros momentos es que en algunas escuelas particulares, como en el Colegio Esperanza, que retrata este texto, no sé de dónde está el Colegio Esperanza, pero es un colegio en México, donde por decisión de los padres de familia se engrapan las hojas, donde viene la lección del desarrollo humano, no el desarrollo biológico, del libro de cuarto de primaria. Una maestra menciona que empezó a trabajar en cuarto de primaria en este colegio y tuvieron que engrapar las páginas, o sea que no vieron el tema. Pues, ¿por qué? Porque la reacción de los papás, o sea, la directora decidió que iban a engrapar las hojas por los niños chiquitos que en los años 70 estaban más tiernitos. No sé si se refiere a más tiernitos que actualmente, es decir, que en el momento en el que se levanta este estudio, considera ya que los niños ya no son tan delicados, o si simplemente se refiere a que, pues, que esos niños especialmente con los que le tocó trabajar los consideraba como más tiernitos o delicados, ¿no? Sobre estos temas. Pero la realidad es que en los 70 ya existe ahora sí como esta censura hacia los temas de educación sexual y existe esta ofensa, ¿sí? De los padres de familia que se sienten ofendidos porque a sus hijos se les enseñan este tipo de temas. Más adelante, ¿sí? La Unión Nacional de Padres de Familia se opone de nuevo y participan otras organizaciones conservadoras que desde los años 30 vienen empujando esto. Dicen que la educación sexual es responsabilidad de los padres de familia, que tienen el derecho inalienable de educar a sus hijos. Por lo tanto, la política de elaborar contenidos de educación sexual era una actitud dictatorial por parte del gobierno. Como ocurrió en los 70, padres de familia y maestros arrancaron páginas para que los niños no lo leyeran. Obviamente, y esto me encanta del artículo, dice, obviamente después los niños buscaron de todas maneras que venían esas páginas porque pues, son niños y quieren saber, ¿no? O sea, es la curiosidad. Cosas interesantes. Creo que México es un país donde no se habla de temas de educación sexual. Si uno revisa de nuevo contenido de personas que comparten sus experiencias, no es algo que se hable mucho. Yo fui afortunado, mis padres de familia me hablaron de esto cuando yo estaba en sexto de primaria, creo. Y fue curioso porque yo recuerdo que muchas cosas era como, pues sí, ya lo vi en la escuela. O sea, yo fui afortunado porque tuve esta educación. Estaba en una escuela pública y pues tuve un maestro al cual pues le agradezco mucho porque y trajo a una psicóloga, creo, no recuerdo, fue hace varios años, pero el punto es que sí se nos mostró todo esto, ¿no? Y se nos habló de ello y se nos invitó como pues, a reflexionar, lo platicamos de nuevo, lo platiqué en casa con mis papás, me platicaron de ello y eso llevó como a una cuestión un tanto más de aceptación que en otras casas, seguramente, ¿sí? Porque yo platicando con otras personas veo que pues eso fue un tanto excepcional. Yo lo agradezco a mis padres, aunque después tuve problemas cuando quise ejercer ese tipo de cuestiones o quise ejercer mi sexualidad, porque como éramos una familia bastante católica, todo eso generaba como que muchas asperezas, ¿no? Entonces era como no necesariamente un doble discurso, pero sí era un tanto escabroso porque yo había recibido toda esta educación donde estaba bien y donde ir a comprar un condón debía ser algo normal, pero al momento de entrar en la práctica, eso de ir a comprar un condón era como un tanto estigmatizado o era de, es que significa que vas a ir a cometer un error, que es ejercer la sexualidad en una edad ya, yo como adulto incluso. O sea, sí es un tema complejo, pero el punto aquí es que lo ofendido, o sea, siempre lo hemos tenido. Siempre nos ha ofendido cosas. Oye, la canción esta de Fuiste Pachuco, ¿no? O sea, claro que siempre ha existido una resistencia por parte de los adolescentes hacia el viejo modelo de los padres y esto obviamente se traduce como una rebeldía y se traduce como un descontento. Creo que es algo muy normal. No estoy diciendo que esté correcto o no, es simplemente algo muy normal. Entonces, todos nos ofendemos por cosas. Yo creo que lo importante es elegir en qué colina te quieres morir y qué vas a elegir, o sea, por qué ofenderte, ¿no? Creo que esa es la decisión que todos podemos tomar. Y esto nos lleva al siguiente tema, hablando de ofensivo, que es el racismo y los morenitos y el negrito bimbo. En México hay un problema de racismo, hay un problema de clasismo, hay un problema
de muchos ismos. Pero el tema del racismo es muy incómodo porque creo que como vivimos a un lado de Estados Unidos y vemos esta problemática de una forma así como muy, muy clara y como nos vendieron esta idea de que todos somos mestizos, ¿no? O sea, de la raza cósmica y la raza de bronce y todo esto, como que estamos bajo la impresión errada de que en México, como no hay más razas que la mestiza, no podríamos ser racistas. Y creo que es un error muy grande. ¿Y por qué? Pues porque nos cuesta mucho trabajo decir que alguien es negro, que decir que alguien es chino, que decir que alguien es blanco, y tenemos que usar ciertos eufemismos o ciertas formas distintas como es que es morenito, es negrito, es chinito, es güerito, ¿sí? Porque como que nos pesa mucho decir que alguien tiene un color de piel o que es físicamente distinto a nosotros, ¿no? De nuevo, existe una forma, un cierto estigma ahí, visible. El problema del negrito Bimbo, que parece ser, puede traumar a los morenitos, es muy complejo. No sé si han visto las imágenes del negrito Bimbo de 1976. Lo voy a poner aquí está. Porque, o sea, vean eso, vean los estereotipos marcadísimos, lo que se consideraba como el negro estereotípico, que de hecho es como Mommy Two Shoes, ¿no? Que mencionaba en el anterior de los Looney Tunes. O sea, el tono de piel, sí, la cara, la boca, creo que trae una lanza incluso, y el hueso en el cabello, o sea, es muy, muy, muy tajantemente racista. Se hizo un cambio de imagen, ¿sí? Se hizo un cambio de imagen, tenemos la imagen con la que muchos de nosotros crecimos, y luego se cambia esta idea del nito, o esta imagen del nito, o el nombre, y actualmente pues ya está a punto de desaparecer porque, como nos dimos cuenta, ese tipo de comida no es lo más saludable. Pero hablaremos de eso también más adelante. Y entonces resulta que esto es un caso de rebranding, ¿sí? Cuando una marca como Bimbo, que es algo que se vende de forma internacional, que es algo que apela a un público muy amplio en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica, se da cuenta que, pues, oye, hay que cambiar nuestras marcas para volvernos más atractivos a otros mercados, hay que cambiar nuestra imagen para que sea más atractivo a un público más joven, que ya no le atraen las mismas cosas, y se realizan estos cambios. Y no solamente es una cuestión racial, de hecho muy probablemente, así como las personas que decidieron ya no meter a Pepe Le Pew o que iban a cambiar el diseño de Lola, la coneja de los Looney Tunes para la película que van a hacer ahora, no creo que hayan sido personas de mi edad. O sea, yo no me imagino un tipo como yo, ¿sí? Latino, mexicano, o sea, de mi edad en el estudio de Warner diciendo, ¿saben qué? Me ofende que Lola Bunny tenga caderas y vamos a quitárselas porque qué horror. Yo no creo que haya sido una persona ni de mi edad, ni siquiera de mi orientación política o lo que gusten, tomando estas decisiones. Tampoco creo que la persona que decidió cambiar la imagen del negrito Bimbo haya sido una persona también que en una medida más amplia me representara o representara a muchas de las personas que apoyamos las cosas que mencioné en el episodio anterior. Entonces es un poco truculento decir, es que porque se ofenden, no, es porque vende más y ya. ¿Sí? Si quieren que la imagen se mantenga de un producto, cómprenlos todos y les aseguro que se mantiene. ¿Por qué? Pues porque a la compañía le conviene que se siga vendiendo su producto. Es una cuestión de rebranding. No es por no traumatizar a una persona de color, a una persona negra o a un moreno en México, ¿sí? Es simplemente porque es lo que vende más. Pero la realidad es que en México hay un problema de discriminación muy, muy serio. No solamente por cuestiones raciales, de hecho es una de las problemáticas, digamos, tal vez menos agudas, pero sí por cuestiones de clase y por cuestiones de etnicidad, que no es necesariamente lo mismo. O sea, no hay muchas razas en México, pero sí hay una discriminación hacia los pueblos indígenas. Por ejemplo, la CNDH dice que en el 2018, es un estudio de la INEGI, CNDH y CONACYT, en el 2018 el 23.3% de la población adulta considera que en los últimos 5 años se les negó injustificadamente algún servicio o derecho. En el 2020, ya hablando específicamente de la población indígena en México, la población indígena en México de 12 o más años, de toda la población indígena en México de 12 o más años, 24%, una cuarta parte, declaró haber experimentado al menos una situación de discriminación en los últimos 5 años. Sin embargo, el 75% declaró que se siente menos valorada por la gente por ser indígena. Hay un problema entonces de discriminación. Hay un problema entonces de racismo en México, ¿sí?
Desde luego que el que se le cambie el nombre al negrito o a la cerveza indio no lo soluciona como por arte de magia, es parte de una cuestión mucho más amplia. Y volvemos a la falacia del hombre de paja. Cuando tenemos una cuestión a que atacar tan fácil como el cambio de nombre o el cambio de imagen de una marca, todo lo demás que está detrás de ello y todo lo que toca alrededor se desaparece y nos quedamos solamente con este punto que queremos pelear, ¿no? Y eso es muy engañoso. Y esto nos lleva también a la censura que menciona esto del tigre Toño, bueno, Tony the Tiger, que se me hizo curioso que lo mencionara en su nombre estadounidense. Pero bueno, Tony el tigre, Melvin, el conejo Nesquik, Chester Chetos, el gansito, el osito Bimbo, que porque incitan a los niños a comer comida de gordo. O sea, yo también he visto los memes. Y que quiten al osito Bimbo, que quiten a los pingüinos, no va a hacer que yo compre más o compre menos. En realidad, como casi no consumo esos productos, tal vez no sea el mejor para un estudio de mercado al respecto. La realidad es que estas marcas han estado generando un proceso de rebranding desde hace muchos, muchos años, incluyendo, como mencioné, el cambio de imagen del negrito, ¿no? Por ejemplo, pero otras marcas como Melvin, el de los Choco Crispies, ha cambiado mucho en los diferentes años, ¿no? Y las personas que están detrás de la mercadotecnia y las marcas son pues tan previsoras y listas en lo que hacen que no es ni siquiera la mascota la que nos recuerda a la marca. Es a veces un eslogan, como recuérdame, es un color, una paleta de colores o una tipografía o muchos otros mezcla de estos elementos que sin necesidad de que estén los pingüinos ahí, pensamos en pingüinos. ¿Sí? De hecho, si ustedes van y compran un empaque de pingüinos, probablemente ni siquiera estén tan presentes en el empaque o ya no estén en el empaque como estaban antes. Y aún así sabemos que son pingüinos. Primero porque podemos leer. Y como forman parte de todo este paisaje, se le llama paisaje lingüístico, que nos rodea a lo largo de los años, lo identificamos inmediatamente sin necesidad de ver si tiene el osito o el tigre o lo que sea. No es censura, ¿sí? No es censura porque si tú imprimes esta imagen, se la pegas a tu cereal y te la comes en la mañana, no va a venir la Guardia Nacional a llevarte a la cárcel. ¿Sí? Simplemente se están estableciendo regulaciones, así por ejemplo como para el tabaco se establecieron regulaciones. Y aquí hay una cuestión muy interesante. La industria del tabaco, la industria tabacalera va hacia mayores de edad, que tienen capacidad de elegir si van a querer fumar o no. Y aún así ellos, desde hace muchos años, ya no tienen spots en televisión, ya no tienen anuncios en revistas, periódicos, en la radio. Claro que a la gente le molestó, pero es un problema serio. El tabaquismo es un problema serio y el cambio de publicidad o que se vayan quitando espacios a la publicidad sí ha generado que disminuya el consumo de tabaco, ¿no? Y va a adultos. Ahora imagínense los niños que, de nuevo, es un producto que apela a los niños, que pasa por el filtro de los padres de familia, además. O sea, si tú quieres que tu hijo coma azucaritas, ve y cómpraselas. Lo puedes hacer de todos modos. Pero es un producto que está empacado de una manera muy tramposa, que busca apelar a lo que le llama la atención a tu hijo y están utilizando, ¿sí?, su curiosidad y su interés como niño para que consuma este producto. Que por cierto les digo, cuando yo era niño me encantaban más los crucigramas o la sopa de letras o lo que venía detrás de la caja que el mono que venía enfrente. Y sí les digo, si su niñez, si la forma de ver su mundo, si su identidad, si sus recuerdos están tan anclados a estos productos de la mercadotecnia y no a cosas más profundas, como una ideología o como su familia, híjole. O sea, si dicen que porque ya no sale el tigre Toño les destruyeron su niñez, pues qué frágil niñez. O sea, es triste para mí pensar que estas personas que están de acuerdo con este post se sientan tan atacados personalmente por la decisión que tomó una marca o por la decisión que tomó la Secretaría de Salud de México, que busca solucionar un problema, y ahorita vamos a hablar de obesidad, que es un problema serio en México, y dicen, es que mi niñez me la destruyeron. ¿Por qué? Pues porque ahora ya no va a salir el tigre Toño, o porque Ariel ahora es negra, y es como, es que me destruyeron mi niñez. Y pues qué triste, porque creo que eso significa, y eso va a ser una idea muy importante más adelante, me hace pensar que la plataforma, los cimientos de esa generación, ahora sí yo atacando una generación, de esta generación de oro, parte de una vida relativamente cómoda, donde muchas problemáticas sociales llegan a un estancamiento, a un status quo. Porque estamos hablando de una generación que vive después del 68, después de todas estas movilizaciones,
que se queda con estas ganancias, ¿no? O estas conquistas de los derechos, o al menos de este retorno al status quo, que les toca vivir sexenios relativamente más estables como el de Salinas y de Zedillo, porque esta gente también como que están contentos con eso. Y eso creo yo, como que esa falta de una problemática que resolver, aparentemente, como que hace que busques atarte a otras cosas. Cuando yo recuerde mi juventud, ¿sí? Sobre todo ahorita el tiempo que estoy viviendo, créanme que va a significar mucho más para mí la lucha feminista, va a significar mucho más para mí la lucha por detener el calentamiento global que las marcas que yo consumo. ¿Por qué? Porque mi niñez o mi adultez joven no la definieron las marcas que consumía, la definieron muchas otras cuestiones, muchas problemáticas, muchos recuerdos que van más allá de simplemente estas marcas o estas cuestiones a las cuales están anclándose súper, súper cañón. Y se me hace muy curioso y realmente creo que es algo que quisiera preguntar. Oye, pero ¿por qué te afecta tanto que ya no se venda esto cuando tú tuviste la oportunidad de consumirlo? Es simplemente no poder compartirlo con tus hijos, pero tus hijos son de mi edad, ellos ya vivieron esto. Entonces, ¿qué es lo que te preocupa? Que ya no existan estas marcas. ¿Por qué lo ves como un ataque a ti? ¿Por qué pensar que es un ataque hacia tu persona y no un cambio hacia una sociedad donde las personas puedan vivir de una mejor manera? Y voy para allá. Y voy para allá. Porque resulta que mencionaba el post que esa comida era de gordo y que ellos comían eso en el lunch escolar, que también es como, no lo sé, porque los chocorroles, por ejemplo, que menciona, se hacen en el 70 y tantos, en el 76, y pues creo que ya en ese tiempo ya no iban a la escuela, dependiendo de qué generación sean, entonces, no sé. Y las tortas de la tiendita eran de mega gordo, o sea, también es como, híjole, no sé si debería uno sentirse tan orgulloso de ello. Y que no les mandaban ni quinoa, ni tapioca, ni alfalfa. Las personas que me mandaban quinoa y alfalfa para que comiera, no en la escuela, sino en cualquier otro momento, son las personas de su generación. A mí no me gusta la alfalfa, no me interesa la quinoa. ¿Sí? Actualmente estoy cambiando a lo mejor algunos hábitos y algunas cosas que como, pero las personas que me introdujeron a todo eso son personas de su generación, no de la mía. Y no lo estoy diciendo como en una lucha, sino simplemente es curioso que les moleste que los niños ahora lleven eso a la escuela cuando son sus hijos los que lo llevan. Y es como, ustedes se los ponen en la lonchera. Pero eso es punto y aparte. Lo emocionante de esto es que en ese entonces no había gorditos y no había obesidad. Y entonces ahí dije, ¿cómo dices que no existe el problema de salud más grande en nuestro país, que es un problema que nos inventamos nosotros los millennials o los de la generación de cristal, como nos llaman? ¿Cómo dices que nosotros nos lo inventamos? Y aquí van unas estadísticas. En el 2018, poco más de una quinta parte de niñas y niños de menos de 5 años tienen riesgo de padecer sobrepeso, porque hay obesidad y hay sobrepeso. No es la misma cosa. El grupo de edad que reporta la prevalencia más alta de obesidad es el grupo, y aquí quiero que pongan atención, el grupo que presenta mayor obesidad es el grupo de 30 a 59 años. No la gente de mi edad, no la gente de mi generación, la gente de su generación tiene mayores problemas de obesidad. 35% de los hombres y 46% de las mujeres de 30 a 59 años tienen problemas de obesidad. El grupo anterior, el grupo de mi edad, que a lo mejor ya no comimos tantos negritos en el lonche, tenemos un índice menor, igual alarmante, pero tenemos un índice menor de obesidad. Díganme que no existían entonces. O sea, tal vez el índice de obesidad ha ido a la alza, sí. Pero si me vas a decir que el haber comido todo eso en tu niñez no tiene ningún impacto, o que tu generación comiera eso en su niñez no tiene ningún impacto, cuando son la generación que tiene el mayor índice de obesidad actualmente, el cuerpo humano no te va a cobrar inmediatamente. O sea, si yo ahorita voy y me fumo un cartón de cigarros por semana en un mes, no voy a desarrollar cáncer de pulmón en ese mes, ¿no? No es inmediato. Es absurdo pensar que es inmediato. De hecho, el cuerpo cuando uno es joven soporta muchísimas cosas. Lo sabemos, el metabolismo es diferente. Todo eso se nos cobra más adelante. Y el hecho de que estemos empujando a las generaciones más jóvenes a tener un índice de obesidad más alto que el suyo, y aún así ustedes llegaron a la adultez con hipertensión, con diabetes y con sobrepeso, es un problema muy, muy, muy grave. Y ojo, no es una cuestión de gordofobia, no es una cuestión de cuerpos normados, es una cuestión de salud muy seria. ¿Por qué? Porque la gente se está muriendo, ¿sí?
Y es muy diferente tener un cuerpo que no es normado y es muy diferente tener un cuerpo a lo mejor con una estatura o con una complexión o un tipo de cuerpo distinto o como ustedes gusten plantearlo, a tener un problema que te va a matar 10 años antes que la expectativa de vida, que por cierto también va a la baja y que somos probablemente la primera generación que en promedio viviremos menos que nuestros padres. Es un problema serio. Y podemos pelearnos por ello si gustan, pero la realidad es que sí existía la obesidad, que no era nada más el típico gordito del salón, que había uno nada más. En realidad es un problema mucho, mucho más amplio y es un problema que tiene muchos, muchos factores. ¿Por qué? Porque es muy caro comer sano, es muy caro comer cosas saludables y además es un poco práctico. ¿Por qué? Porque el ritmo de vida que tenemos ha cambiado y porque la forma de vida que tenemos ha cambiado también. ¿Por qué? Pues porque los padres de familia, hombres, mujeres, no pueden preparar el lonche de sus hijos a lo mejor y tienen que comer cualquier cosa y creo que es algo que ha sucedido muy común, pero conforme ambos padres tienen que integrarse a la fuerza de trabajo para poder proveer por cuestiones del sistema económico en el que vivimos, pues la alimentación se descuida más y más, ¿no? Incluso nosotros mismos, nuestra propia alimentación, al tener que trabajar jornadas más largas y a tener que trabajar en espacios que no permiten ni siquiera a lo mejor un descanso de comida suficiente, pues termina uno comiendo lo primero que puede comer. Entonces, decir que no existía la obesidad, cuando de las personas que pusieron este post, cuando sus hermanos, cuando sus amigos, o sea, la gente de la generación de mis padres, padecen de obesidad, de sobrepeso, de diabetes, de hipertensión, es una cosa increíble para mí. Es impresionante que simplemente digan, no lo veo, no existe. No, 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 claro que no lo había. Y eso nos lleva al último punto de este video, que ya está de por más largo. Y es un problema que está ligado con el bullying y además con el punto que para mí simplemente terminó de darle en la torre a la credibilidad, que fue la terapia. Dice que no había tanto bullying, ¿no? Como que el bullying se ha agudizado y está en lo cierto. De hecho, actualmente México es el segundo país, después de Estados Unidos, con un índice de bullying o de agresión escolar más alto en el mundo. Pero no necesariamente significa que sea una cuestión nueva. El problema es que, según datos del gobierno de México, el acoso escolar no se había abordado de manera formal. El primer antecedente de las cifras sobre el maltrato escolar infantil la recoge el IFE, por alguna razón, en el 2000 y en el 2003. O sea que tenemos menos de 20 años con estadísticas confiables, digamos, hasta cierto punto, por el acoso escolar. Y aún en ese momento ya se sabe que el 32% de los menores de 15 años afirmaron que eran víctimas de maltrato en la escuela y más de 15% mencionó que había sido insultado y 13% dijo que había sido golpeado por sus compañeros. Esto ya es hace casi 20 años, es el primer registro que se hace, ¿sí? Y después el Instituto Nacional de Pediatría decide comenzar un estudio por sí mismos y pues confirman en que el acoso va aumentando. Ahora, ese estudio que les comentaba de la ONG sobre Bullying Sin Fronteras o esta asociación internacional de Bullying Sin Fronteras menciona que en el 2020 los casos de bullying en México aumentaron, donde 7 de cada 10 niños sufren acoso todos los días. Esto lo pone en primer lugar mundial. Después sigue Estados Unidos y China. Actualmente entonces ya México es el país que tiene el nivel número 1 en acoso escolar. ¿Significa que esto está peor que nunca? Pues parece ser que sí. ¿Significa que es un problema que apenas acabamos de inventar los de la generación de cristal? No, es un problema que comienza a visibilizarse. Yo hacía bullying en la escuela, ¿sí? Yo agredía compañeros en la escuela. A mí me agredieron en la escuela también, ¿sí? No quedé traumatizado psicológicamente de por vida por lo que me hicieron. Sí quedé traumatizado físicamente porque en una ocasión me quisieron bajar los pantalones y me moví de tal forma que me resbalé y me golpeé una rodilla. Y hace un momento he tenido algunos problemas en esa rodilla por ese golpe que recibí. Entonces sí sufrí algún tipo de trauma fisiológico. Porque consideramos que era divertido bajar los pantalones. No, o sea, la carrilla en México es como que una institución, ¿no? Y dices, oye, es que la carrilla es muy importante. Pues sí lo es, pero ¿cuál es el costo de ello? Y realmente es algo que es saludable y es algo que es seguro. Sobre todo cuando incluye cosas como levantar la falda a las niñas, que es acoso sexual, o cuando implica golpear a los hombres en sus genitales, que también es acoso sexual. O sea, todo ese tipo de cosas de los juegos, ¿no? Que hacíamos cuando éramos adolescentes y en la primaria,
o que se hacían en las escuelas, porque sí hay cosas en las que yo definitivamente no participé, afortunadamente. Podemos considerar que son seña de que nos estamos volviendo más delicados o que nos estamos volviendo más sensibles y que nos estamos volviendo más atentos a estas cuestiones. Pero decir que no se iba a terapia como si fuera algo bueno, ¿sí? Como si el niño que yo le hacía bullying, que mis compañeros le hacíamos bullying porque tenía sobrepeso y porque era muy moreno, que es la realidad, ¿sí? Él no sufrió ningún daño psicológico. Híjole, se me hace muy, 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 muy poco probable que nunca diga como, y si me trataban bien gacho en la escuela. Y decir que los niños no fueran a terapia es algo bueno. Yo fui a terapia cuando tenía 5 años. Fui a terapia. Y la razón por la cual fui a terapia fue porque el entorno en el que vivía era muy complejo. ¿Sí? Yo vivía en una familia a grandes miras funcional, pero una familia que estaba atravesando situaciones muy densas, donde, y lo he hablado con mi madre, si ella y mi papá hubieran ido a terapia, yo no hubiera tenido que ir a terapia porque hubieran resuelto muchas cuestiones. Estoy enojado porque tuve que hacerlo. No, de hecho les agradezco. ¿Por qué? Porque yo no podía relacionarme con mis compañeros, porque era un niño que no podía entablar una conversación o pedir, o sea, participar de estos juegos en el kinder, porque me sentía muy retraído o era muy retraído. Y gracias a que fui a terapia, como que pude participar de ello y se los agradezco. O sea, yo no estoy enojado, ni me da vergüenza, ni me da pena decir que fui a terapia a los 5 años, que fui a terapia a mis 20 y algo años, y que también fue una de las mejores experiencias de mi vida porque me ayudó a entender muchas cosas. Ir a terapia es fantástico. Y si lo estás echando ahí en la bolsa, junto con todas estas demás cosas que te molestan, el que uno vaya a terapia, no puedo estar de acuerdo contigo, no voy a estar de acuerdo contigo. Y si simplemente se debe a que las personas que lo compartieron dijeron, no, es que pues estoy de acuerdo con lo primero que dijo, lo voy a compartir y estoy totalmente de acuerdo. O sea, si uno revisa los comentarios de este post, hay gente que seguramente lo leyó y dijo, estoy de acuerdo con esto. Y para empezar, la persona que lo escribió está de acuerdo con esto. Y digo, es malo ir a terapia. O sea, ese es el punto que está aquí, ¿no? Y les leo el fragmento otra vez porque yo cuando lo leí dije, no puede ser. Dice, al que le hacían bromas y tampoco andaba en terapia, porque hoy la agresión y el bullying subieron de nivel. Entonces no sé si considera que debemos ir a terapia porque ahora nos bullean más feo, o si simplemente ir a terapia no era necesario entonces, o no, o sea, no sé. Y sí he escuchado muchos comentarios. Pueden decir que a lo mejor en ese texto no está tan claro, pero hay muchísimos comentarios de personas de esta generación que dicen que ir a terapia es de débiles o que ir a terapia es de niñas o cosas así súper nefastas, que dices como, oye, híjole, hay un problema grave en México de depresión, hay un problema del suicidio en México y en el mundo es un problema muy, muy grave que va en aumento. La terapia salva vidas. Y si tú lo estás viendo como algo débil, así como el ya no comprar chocorroles, o sea, esa es la colina en la que quieren morir. Es decir, esa es la colina en la que quieren atrincherarse y pelear. Pues adelante, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque no puedo estar de acuerdo con ello. Creo que ese es un problema urgente. Creo que ese es un problema urgente y con eso nos vamos a quedar el día de hoy, porque ya está por comenzar el Opening Day. Quedan todavía unas cuantas líneas que revisar. Al final el texto hace un círculo entero y es fantástico porque pues, nos permite volver a los problemas iniciales. Gracias por escucharme. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias, quieren mentarme la madre, adelante abajo en los comentarios con todo gusto. Y si gustan mandar un correo o algo, adjunto mis redes abajo también. Con toda confianza pueden seguir el canal. Si les pareció bueno o si los hizo enojar, también denle like. Se vale dar likes porque están enojados. Yo soy Alec, muchas gracias por escucharme y nos vemos después en Box Urgente. Hasta luego.